Hola de nuevo. Vamos a ver un poco sobre aplicaciones didácticas de las textualidades electrónicas. En este caso, no aplicado a la literatura, sino a las propias lenguas, en las que están expresadas las textualidades. Esta es la última sección del MOOC y yo soy Elena Bárcena, profesora de la Facultad de Filología de la UNED. Bueno, vamos a recopilar un poco algunas de las cuestiones que se han visto en este MOOC que son relevantes a la hora de plantearnos la docencia de lenguas haciendo uso de las textualidades electrónicas como estrategia en el aula de lenguas. El concepto de textualidad electrónica hemos visto que está ligado a nuevos procesos de creación y lectura literaria. Y en ellos tiene un papel fundamental las tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos ahora, gracias a ellas, multitud de efectos que podemos utilizar estratégicamente para el aprendizaje de lenguas, tanto en cuanto al soporte, que ahora es ligero, transportable, flexible, conveniente, como la multimodalidad, es decir, hemos roto, gracias a los formatos digitales, la linealidad y hemos roto la monomodalidad. Entonces estamos frente a un abanico de posibilidades tremendo. Podemos hacer uso, por supuesto, del propio texto, de imágenes, fragmentos de vídeo, audio. Se nos abren todas esas opciones que pueden incorporarse al texto literario digital o digitalizado y podemos utilizar para la docencia de lenguas. Entonces, en el plano de la crítica literaria podíamos estar planteándonos en secciones precedentes, bueno, pues qué oportunidades expresivas y comunicativas se abren para los autores y para los lectores, qué competencias conlleva su dominio, si artísticas, tecnológicas, es decir, qué necesitan unos y otros para acceder a estas nuevas textualidades electrónicas. Y luego, naturalmente, a la hora de implementar todo esto, ¿qué herramientas tenemos disponibles en el mercado? ¿Cuáles de ellas son de libre acceso? Etcétera. Pero al avanzar un poco hacia aplicaciones didácticas en el entorno de las lenguas, nos preguntamos, ¿podemos aprovechar todas estas opciones que estoy mencionando para el aprendizaje efectivo de una o más competencias lingüístico-comunicativas? ¿Para qué puede servir la lectura literaria, se entiende? Bueno, pues por una parte, efectivamente, para el desarrollo de nuestras competencias lingüísticas, pero es que junto a ella no podemos evitar darnos cuenta de que se nos abren un montón de posibilidades didácticas, que si seguimos un enfoque integral de la educación y de la formación, no deberíamos obviar. Me refiero, por ejemplo, a la comprensión textual, este sería el caso más evidente, la comunicación, no solamente la recepción, sino también la producción y la interacción la correspondencia, por ejemplo, con otros interlocutores, la creatividad, la capacidad crítica, la cultura, y entiendo la cultura en un sentido amplio, abarcando lo que es la toma de conciencia acerca de nuestros propios rasgos culturales, nuestras costumbres, nuestros códigos, pero también los del otro, es decir, la interculturalidad. Y por último, la colaboración. Esa destreza que se valora hoy tanto, que conlleva pues, el trabajo social, porque cada vez nos encontramos con
contextos profesionales en los que es imprescindible trabajar en equipos interdisciplinares. Entonces, es fundamental saber colaborar, saber gestionar el propio trabajo en el contexto más amplio del grupo. Así que, aparte de la lengua, tenemos creatividad, capacidad crítica, cultura, colaboración. Todo esto puede integrarse en el aula de lenguas. Y no solamente es que puede integrarse, sino que conviene hacerlo, porque es altamente motivador para los estudiantes que son los futuros profesionales de la sociedad del conocimiento del siglo XXI. Bueno, pues avanzando un poco, vemos aquí cómo se menciona que la literatura es un concepto artístico que abarca naturalmente usos lingüísticos muy complejos e incluso rupturistas, ¿no? Aquellos que hemos visto textos literarios dotados de movimiento o en aquellos en los que no hay linealidad física, sino que el propio texto toma la forma de aquello que denota, pero existen unas tendencias claras y consolidadas a considerar. Una de ellas es que la literatura, por lo general, hace un uso rico, variado y cuidadoso del lenguaje. El goce estético de la literatura está claro. También la literatura nos ayuda a acceder a realidades psicológicas, sociales, culturales, que existen en nuestro mundo, y ello nos lleva a plantearnos cuestiones de tipo ético asociadas a estas realidades, ¿no? A estas narraciones, de estas descripciones. Y por último, tenemos la cuestión de la habilidad que tienen los autores de llevar estas intenciones comunicativas hasta sus últimas consecuencias expresivas, en el sentido de sublimar el lenguaje. Así que tenemos a nuestro alcance, y hoy más que nunca a través de Internet, un volumen ingente de textos disponibles para el profesor de lenguas y naturalmente para sus estudiantes, que han sido elaborados por auténticos maestros del lenguaje, que son los autores literarios. ¿Cómo no vamos a aprovechar esta, como decía antes, sublimación de una lengua para enseñarla y aprenderla? Bueno, además tenemos a nuestro alcance en Internet pues versiones de clásicos, versiones de libros y de cuentos muy asequibles, incluso para los niveles más elementales de conocimiento de la lengua. Me refiero a versiones adaptadas desde 500, 1000, 2500 palabras, con glosarios, con anotaciones para ayudar al lector a que pueda comprender, puesto que se establece por lo general que lo ideal a la hora de que el estudiante de lenguas acceda a textos literarios, estos no superen el 80-90% de palabras conocidas para el lector. De esa manera el aprendizaje es idóneo, porque se tiene suficiente contexto para no tener que tener una dependencia excesiva de fuentes lexicográficas, me refiero a diccionarios, etcétera, y a la vez la lectura no se hace pesada, demasiado compleja, y no se pierde el placer que debe siempre ir intrínsecamente unido a ella. También tenemos en Internet de libre acceso para el profesor múltiples versiones de clásicos, películas, series, cómics e incluso canciones. Todo ello es aprovechable a la hora de llevar al aula. Espero que si estáis interesados tanto en la enseñanza como en el aprendizaje de lenguas,
esta breve grabación os haya ayudado a pensar en las posibilidades que tienen todos estos recursos que están a vuestra libre disposición y cómo de una forma sencilla pueden llevarse al aula como una actividad más dentro de este proceso. Una actividad que, como decía, no solamente es interesante por el propio fomento de la lectura, sino por el abanico de posibilidades formativas que van unidas a ellas y que han sido reconocidas tanto por profesores de lenguas de educación primaria y secundaria en España, como por las propias instancias europeas. Es así, pues, como vale la pena considerarlo y me despido de vosotros esperando que hayáis disfrutado de esta breve reflexión y continuéis con las actividades del curso. Adiós.